Catalina se había equivocado de asiento en el avión, pero la persona a su lado era un millonario y se enamoró. «Perdón, señor, pero ese es mi asiento», dijo Catalina con voz temblorosa, mientras cargaba a Mateo contra su pecho y señalaba el asiento 3B. El hombre de traje impecable levantó la vista de su laptop y sonrió gentilmente. «No se preocupe, señora. Creo que hay una confusión con los boletos». Catalina sintió que las mejillas se le enrojecían. Sabía perfectamente que su boleto decía 23A. Pero después de caminar por todo el pasillo con Mateo llorando y su maleta desgastada, había visto el primer asiento disponible y se había dejado caer ahí, desesperada. «Mi boleto, dice», comenzó a balbucear, buscando en su bolsa con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. «Señora Mendoza», interrumpió la azafata, acercándose con una sonrisa profesional, «su asiento está en la sección económica. Déjeme ayudarla un momento». El hombre se puso de pie, medía más de 1,80 metros, y tenía esos ojos verdes que Catalina solo había visto en las telenovelas. «¿Cuánto cuesta actualizar su boleto a primera clase?», preguntó. «Señor, no es necesario que…», protestó Catalina, pero él ya tenía su tarjeta de crédito en la mano. «El bebé necesita espacio», murmuró, dirigiéndose a la azafata. «Por favor, haga el cambio». Catalina se quedó paralizada. En sus 28 años nadie había hecho algo así por ella. Ni siquiera Ricardo, que en paz descanse, había tenido nunca el dinero para gestos como ese. «No puedo aceptar esto», susurró, sintiendo que Mateo se tranquilizaba en sus brazos al escuchar su voz más calmada. «Ya está hecho», respondió él, guardando su tarjeta. «Soy Alejandro Durán. ¿Y usted es Catalina Mendoza?», dijo automáticamente, acomodándose en el asiento de cuero, probablemente más caro que su salario mensual como enfermera en el Hospital San Vicente. «No sé cómo agradecerle», dijo Catalina. «No hay nada que agradecer», respondió él con una sonrisa suave. «Tengo sobrinos. Sé lo difícil que puede ser viajar con bebés». Mientras el avión se preparaba para despegar de Medellín, Catalina observó a Alejandro de reojo. Su traje era claramente caro, sus zapatos brillaban, y había algo en su manera de hablar que delataba educación universitaria. Era exactamente el tipo de hombre que Ricardo siempre había criticado. Esos ricos que creen que todo se soluciona con dinero. Pero cuando Mateo comenzó a llorar durante el despegue, Alejandro no mostró molestia como habría esperado. En cambio, cerró su laptop y se volteó hacia ellos. «¿Es su primer vuelo?», preguntó, refiriéndose al bebé. «Sí, tiene 3 meses», dijo Catalina. «Nosotros vamos a Miami», explicó, meciendo a Mateo. «Mi hermana vive allá». No mencionó que llevaba todos sus ahorros en efectivo, cosidos en el interior de su maleta, ni que había vendido todo lo que tenía valor en su apartamento de 2 cuartos en el barrio popular para comprar ese boleto de ida. Esos detalles no se le contaban a extraños, por muy generosos que fueran. «Miami es una ciudad hermosa», dijo Alejandro. «Seguramente encontrará buenas oportunidades allá». «¿A qué se dedica?», preguntó él. «Soy enfermera», respondió Catalina con orgullo, porque eso sí podía decirlo sin vergüenza. «Bueno, ahora no sé qué seré». La turbulencia golpeó el avión justo en ese momento, y Mateo comenzó a llorar inconsolablemente. Catalina sintió pánico cuando se dio cuenta de que su frente estaba caliente. «Tiene fiebre», murmuró palpando la frente del bebé. «Dios mío, ¿y si es algo grave? Se me olvidó el termómetro en casa. Se me olvidó el acetaminofén». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Era enfermera. Se suponía que sabía qué hacer. Pero cuando se trataba de su propio hijo, toda su preparación profesional se desvanecía. «Déjeme ver», dijo Alejandro con voz tranquila, extendiendo las manos. «¿Puedo?». Catalina dudó un segundo antes de pasárselo a Mateo. Alejandro tomó al bebé con sorprendente naturalidad.
colocándolo contra su hombro y comenzando a hacer movimientos circulares en su espalda. Mi exesposa era pediatra, explicó mientras Mateo gradualmente dejaba de llorar. Aprendí algunas cosas. Los bebés a veces reaccionan así a los cambios de presión. Mire, ya no tiene fiebre. Efectivamente, cuando Catalina tocó la frente de Mateo, estaba tibia pero no caliente. ¿Cómo sabía eso?, preguntó Catalina. Patricia siempre decía que los padres primerizos confunden el estrés del bebé con enfermedad real. Sonrió tristemente. Íbamos a tener hijos juntos, pero bueno, eso ya no importa. Catalina sintió algo extraño en el pecho. Este hombre que había pagado su upgrade sin pensarlo 2 veces, que había calmado a su hijo con tanta paciencia, tenía dolor en los ojos cuando hablaba de su exesposa. ¿Está divorciado?, preguntó sorprendida por su propia audacia. Hace 2 años, respondió él. El trabajo, yo priorizaba las adquisiciones empresariales sobre construir una familia. Cuando finalmente decidimos tener hijos, ya era demasiado tarde. Ella ya no confiaba en que yo cambiaría. Yo enviudé hace 8 meses, dijo Catalina suavemente. Mi esposo Ricardo murió en un accidente laboral. Era electricista. Se miraron en silencio por un momento, unidos por el reconocimiento mutuo del dolor. Mateo dormía plácidamente en los brazos de Alejandro, y por primera vez desde la muerte de Ricardo, Catalina sintió que tal vez no estaba completamente sola en el mundo. Lamento su pérdida, dijo Alejandro finalmente. Debe ser muy difícil criarlo sola. Lo es, murmuró Catalina. Por eso voy a Miami. Las deudas del hospital no pude pagarlo todo. Necesito empezar de nuevo. No le dijo que había hipotecado el apartamento para pagar los gastos médicos, ni que las facturas seguían llegando cada mes, como recordatorios crueles de su fracaso. No le contó sobre las noches que se despertaba llorando, pensando que si hubiera tenido dinero para llevarlo a una clínica privada desde el principio, Ricardo seguiría vivo. Empezar de nuevo puede ser liberador, murmuró Alejandro, devolviendo a Mateo a sus brazos. Yo también estoy tratando de hacerlo a mi manera. El piloto anunció que comenzarían el descenso hacia Miami en 1 hora. Y Catalina se dio cuenta de que había estado hablando con este extraño, como si lo conociera de toda la vida. Había algo en Alejandro que la tranquilizaba. Una gentileza genuina, que no había encontrado en muchos hombres. ¿Qué hace usted?, preguntó acomodando a Mateo en su regazo. Tengo una empresa de software financiero. Acabamos de adquirir una startup colombiana muy prometedora en Medellín. Por eso estaba allá. Catalina asintió impresionada pero no intimidada. En el hospital había tratado con médicos exitosos y empresarios adinerados. Lo que la sorprendía de Alejandro era que no parecía estar tratando de impresionarla. Debe ser emocionante, comentó. Yo siempre quise estudiar algo relacionado con tecnología, pero mis papás solo podían pagar una carrera. Y enfermería me garantizaba trabajo inmediato. ¿Nunca es tarde para estudiar lo que nos gusta?, dijo él. ¿Ha pensado en revalidar su título en Estados Unidos? Los enfermeros ganan muy bien allá. Catalina se rió amargamente. Eso toma tiempo y dinero. Ahora mismo, mi prioridad es conseguir cualquier trabajo que me permita mantener a Mateo. Entiendo, pero no descarte la posibilidad. Tiene experiencia y determinación. Eso vale mucho. Por primera vez en meses, Catalina sintió una chispa de esperanza. Tal vez Miami no sería solo un lugar para sobrevivir, sino para realmente vivir de nuevo. ¿Sabe qué es lo más difícil de ser viuda tan joven?, preguntó Catalina después de que el avión se estabilizara. Que todos esperan que ya esté superándolo después de 8 meses. Alejandro cerró completamente su laptop, dándole toda su atención. Mi hermana Lucía siempre me dice, Catalina, ya es hora de que salgas adelante. Mateo necesita una mamá fuerte. Continuó ajustando la manta del bebé. Como si no hubiera pasado los últimos 4 meses trabajando doble turno en el hospital para pagar las deudas médicas que dejó Ricardo,
4 meses con un recién nacido, murmuró Alejandro. Eso debió ser agotador. Fue una pesadilla. Mateo nació prematuro por el estrés, así que los primeros 2 meses ni siquiera pude trabajar tiempo completo. Las facturas se acumulaban, y Catalina se le quebró la voz. Soy enfermera. Se suponía que debía saber qué hacer cuando Ricardo llegó inconsciente al hospital. Alejandro esperó en silencio, reconociendo que ella necesitaba hablar. Fue un accidente eléctrico en una obra de construcción. Los paramédicos lo llevaron al Hospital General porque era el más cercano, pero ese hospital las máquinas están viejas, no tienen suficiente personal. Yo sabía que necesitaba cuidados intensivos en una clínica privada, pero no teníamos seguro médico complementario. Trabajaba independiente. Sí, como la mayoría de electricistas en Medellín, Ricardo siempre decía que los seguros eran para ricos, que nosotros éramos jóvenes y sanos. Catalina se limpió una lágrima. Pasé 3 días rogándoles a los médicos que lo trasladaran. 3 días viendo cómo su condición empeoraba, porque no podían darle el tratamiento que necesitaba. No fue su culpa, dijo Alejandro suavemente. ¿Cómo puede estar seguro? Yo tenía conocimientos médicos. Debía haber insistido más. Debía haber encontrado la manera de conseguir el dinero para la clínica privada. Debía haber estado presente cuando Patricia me necesitaba. La interrumpió Alejandro. Debía haber cancelado la reunión en Sao Paulo cuando me dijo que quería hablar sobre tener hijos. Debía haber notado que lloraba cada vez que veía bebés en la televisión. Catalina lo miró sorprendida por la confesión. Patricia es doctora pediatra, continuó él. Durante 5 años de matrimonio, siempre le decía, el próximo año será mejor cuando cierre esta adquisición, cuando lancemos el nuevo producto. Pero el próximo año, nunca llegaba, siempre había otro proyecto, otra oportunidad de negocio. Ella quería hijos desde el principio. Sí, pero yo la convencí de esperar. Primero establezcamos la empresa. Primero compremos la casa perfecta. Primero tengamos la estabilidad económica ideal. Sonrió con amargura. Cuando finalmente estuvimos listos, habíamos esperado tanto que ya no podíamos concebirlos naturalmente. Intentaron tratamientos. 2 años de fertilización in vitro. Yo viajaba tanto que perdí 3 citas importantes con el especialista. Patricia iba sola a las inyecciones hormonales, sola a los ultrasonidos, sola a recibir las malas noticias. Alejandro miró por la ventana. La última vez que hablamos me dijo que se había dado cuenta de que yo nunca iba a cambiar realmente. Que siempre habría algo más importante que nuestra familia. Catalina sintió una conexión inesperada con este hombre. Ambos cargaban culpas diferentes pero igualmente pesadas. ¿Cree que tenía razón?, preguntó. Probablemente hasta hace poco mi respuesta a todos los problemas era trabajar más duro, ganar más dinero, comprar mejores soluciones. Pensé que si lograba que la empresa fuera exitosa, todo lo demás se arreglaría automáticamente. ¿Y ahora qué piensa? Que el dinero puede resolver muchas cosas, pero no puede devolver el tiempo perdido. Alejandro se volteó hacia ella. Usted al menos luchó por Ricardo. Yo ni siquiera me di cuenta de que estaba perdiendo a Patricia. Catalina lo miró fijamente con el corazón golpeando fuerte en su pecho. ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Siguiendo lamentándose o buscando un futuro mejor para su hijo? La pregunta la tomó por sorpresa. Catalina miró a Mateo que dormía pacíficamente. Estoy huyendo, admitió. En Medellín, cada esquina me recuerda a Ricardo. Cada vez que paso por el hospital donde murió. Cada vez que veo a nuestros amigos en pareja, no puedo superarlos, y sigo ahí. No está huyendo, está siendo inteligente, dijo Alejandro. A veces cambiar de ambiente es la única manera de sanar. Es por eso que viajo tanto. Alejandro se rió suavemente. Tal vez, aunque en mi caso creo que viajo para evitar enfrentar la soledad de mi apartamento en Ciudad de México. Compartieron un momento de silencio cómodo. La azafata pasó ofreciendo bebidas, y Alejandro pidió 2 cafés. ¿Le molesta si le pregunto qué planea hacer en Miami?, dijo él.
mientras le pasaba la taza. Lucía me consiguió una entrevista para trabajar como cuidadora de una señora mayor. No es lo ideal, pero paga bien e incluye vivienda. Catalina sopló su café. Mientras tanto, voy a investigar qué necesito para revalidar mi título de enfermería. ¿Cuánto tiempo toma eso? En el mejor de los casos, entre 12 y 18 meses. Tengo que hacer una evaluación de credenciales con CGFNS que cuesta como $500. Después estudiar para el examen en LEX. Tomar clases de inglés médico. Suspiró. Son muchos gastos. Y mientras tanto tengo que mantener a Mateo. Su inglés es bueno. Básico. En el hospital a veces llegaban turistas americanos, pero no es lo mismo atender emergencias que tomar un examen profesional. Alejandro asintió pensativo. ¿Le puedo hacer una pregunta personal? ¿Por qué Miami y no otra ciudad más barata? Porque ahí está Lucía y porque hay muchos latinos. Pensé que sería más fácil adaptarme. Catalina dudó un momento. ¿Y por qué? Bueno, porque quería que Mateo creciera en un lugar donde ser hispano no fuera una desventaja. Eso es inteligente. Miami tiene una comunidad colombiana muy fuerte, conoce la ciudad bastante. Tenemos clientes allá. Voy frecuentemente por negocios. Es cara, pero las oportunidades de trabajo son buenas, especialmente en el sector de salud. Catalina sintió una pequeña esperanza. ¿Cree que podré salir adelante? Alejandro la miró directamente a los ojos. Creo que usted es más fuerte de lo que imagina. Decidir emigrar sola con un bebé de 3 meses requiere mucho valor. No tuve opción. Las deudas médicas eran de casi 50 millones de pesos. Mi salario como enfermera no alcanzaba ni para los intereses. Vendí el apartamento. Lo hipotequé. Si me va bien en Miami, tal vez pueda mantener los pagos. Si no, se encogió de hombros. Pues perderé lo único que me quedaba de mi vida con Ricardo. Capítulo 2. Confesiones a 30.000 pies. Continuación. La azafata anunció que comenzarían el descenso en 30 minutos. El tiempo había pasado volando, hablando con Alejandro. No puede ser, pensó Catalina, sintiendo que algo en ella había cambiado. ¿Puedo darle un consejo?, preguntó él. No tome el primer trabajo que le ofrezcan. Tómese unos días para explorar opciones. Miami tiene muchos hospitales, clínicas, centros de rehabilitación. Alguien con su experiencia puede encontrar algo mejor que cuidar señoras mayores. No puedo darme el lujo de ser selectiva. A veces ser demasiado desesperado nos hace aceptar menos de lo que merecemos. Catalina reflexionó sobre sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez había estado tan enfocada en sobrevivir que no había considerado realmente prosperar. Gracias por escucharme, dijo finalmente. Hace meses que no hablaba con alguien así. Gracias a usted me recordó que no soy el único con problemas sin resolver. Cuando el avión tocó tierra en Miami, Catalina sintió que algo había cambiado durante ese vuelo. No solo había ganado un upgrade a primera clase, sino que había recuperado un poco de esperanza en el futuro. 3 semanas después de llegar a Miami, Catalina se despertó a las 5 de la mañana en el sofá cama del apartamento de una sola habitación que compartía con Lucía en Hialeah. Mateo había pasado la noche inquieto y ella tenía que estar en casa de la señora Ramírez a las 7 para su turno como cuidadora. Buenos días, mi amor, murmuró a Mateo mientras le preparaba el biberón con agua hervida del día anterior. Hoy mamá va a buscar trabajo de verdad. Había decidido seguir el consejo de Alejandro. Después de 2 semanas cuidando a la señora Ramírez, que resultó ser más difícil de lo esperado, había pedido una tarde libre para buscar algo mejor. Lucía salió de la habitación ya vestida para su trabajo, en una fábrica de ropa. ¿Segura que quieres dejarlo de la señora Ramírez?, le preguntó Lucía. Paga 800 al mes y no necesitas papeles. No puedo más, Lucía. Ayer me gritó porque no sabía usar su televisión inteligente. Y cuando Mateo lloró durante su telenovela, me dijo que buscara otro lugar donde vivir. Todos los trabajos son difíciles al principio. Esto no es solo difícil,
Es humillante. Catalina se puso los únicos zapatos profesionales que tenía. Soy enfermera registrada con 5 años de experiencia. Tengo que intentar algo mejor. Su primera parada fue la clínica comunitaria en Coral Gables, que había encontrado en línea. El lugar se veía limpio y profesional, muy diferente a los centros de salud improvisados que había imaginado. Buenos días. Vengo por la vacante de asistente médica, le dijo a la recepcionista en español. ¿Tiene experiencia previa? Soy enfermera de Colombia, pero aún estoy revalidando mi título aquí. Espere un momento. Voy a llamar al doctor Campos. Eduardo Campos resultó ser un hombre de unos 50 años, con barba gris y acento paisa igual al suyo. ¿De qué parte de Colombia?, preguntó después de revisar su currículum resumido. Medellín. Trabajé 5 años en el Hospital San Vicente. Excelente hospital. ¿Por qué se vino para acá?, preguntó. Catalina había preparado una respuesta diplomática, pero algo en la gentileza del doctor Campos la hizo ser honesta. Mi esposo murió en un accidente laboral. Las deudas médicas me obligaron a emigrar. El doctor asintió con comprensión. Aquí hay muchas historias similares. El sistema de salud colombiano está en crisis. Se recostó en su silla. Mire, necesito a alguien con experiencia real, no solo certificados. ¿Puede empezar el lunes? ¿En serio? $600 a la semana. Más beneficios básicos. Y puedo darle horarios flexibles mientras estudia para el NCLEX. Catalina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era menos dinero del que ganaba como enfermera en Colombia, pero aquí le alcanzaría para vivir dignamente. Acepto. Muchas gracias, doctor. Una cosa más, dijo el doctor Campos mientras ella se levantaba. Ayer vino un empresario preguntando si conocía enfermeras colombianas con experiencia. Necesita a alguien para cuidar a su padre que tiene diabetes y problemas cardíacos. Paga muy bien. ¿Qué tan bien? 800 a la semana, incluye vivienda. Catalina se sentó de nuevo. Esa cantidad era más de lo que había ganado en 3 meses en Medellín. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Cuidados básicos de enfermería, administrar medicamentos, acompañar a citas médicas. El señor vive en una mansión en Coral Gables, tendría su propia casa de huéspedes. Puedo conocer más detalles. El empresario va a volver mañana. Si quiere puede venir a las 2 de la tarde para hablar con él. Esa noche Catalina le contó a Lucía sobre las 2 oportunidades mientras bañaba a Mateo en la cocina del apartamento. 1800 a la semana suena demasiado bueno para ser verdad, dijo Lucía escépticamente. ¿Está segura de que es legítimo? El doctor Campos es respetable. Tiene diplomas de la Universidad Nacional en su oficina. Pero ¿y si el tipo es un viejo verde que quiere aprovecharse de ti? Voy a conocerlo primero. Si me siento incómoda, tomo el trabajo en la clínica. Al día siguiente, Catalina llegó a la clínica exactamente a las 2. Había dejado a Mateo con una vecina colombiana que también tenía un bebé. Y se había puesto su mejor blusa y los pantalones negros que usaba para las entrevistas. Cuando entró a la oficina del doctor Campos, casi se le sale el corazón del pecho. Catalina, le presento a Alejandro Durán, dijo el doctor. Alejandro. Ella es la enfermera de la que le hable, con acento agudo. Era el hombre del avión. Se veía igual de elegante que recordaba, pero ahora había algo diferente en sus ojos cuando la vio. Catalina, dijo levantándose con una sonrisa genuina. ¿Qué pequeño es el mundo? Capítulo 3. La propuesta del millonario. Continuación. Alejandro no sabía que se conocían. ¿Cómo ha estado?, preguntó mientras la saludaba. ¿Cómo está Mateo? Bien, gracias. Creciendo rápido, respondió Catalina. El doctor Campos los dejó solos en su oficina para que hablaran. No puedo creer que sea usted quien necesita una enfermera, dijo Catalina, aún procesando la coincidencia. Es para mi padre, Alberto Durán. Tiene 72 años. Diabetes tipo 2, mal controlada, y insuficiencia cardíaca leve. Necesita a alguien que viva en la casa, que esté pendiente de sus medicamentos y lo acompañe a las citas médicas.
¿Por qué yo específicamente? Debe haber muchas enfermeras disponibles. Alejandro dudó un momento. Porque después de nuestra conversación en el avión sé que usted trata a las personas con respeto, sin importar su situación económica. Mi padre ha tenido malas experiencias con cuidadores que lo veían solo como un trabajo fácil. Y el salario que mencionó el doctor Campos es real. 1.800 a la semana, más gastos médicos cubiertos para usted y Mateo. La casa de huéspedes tiene 2 habitaciones, cocina completa, y está a 5 minutos de una guardería excelente. Catalina sintió vértigo. Era demasiado perfecto. ¿Puedo pensarlo?, preguntó, todavía procesando. Por supuesto. Le gustaría conocer a mi padre primero. Podría ir mañana a la casa a ver las instalaciones, hablar con él directamente. Está bien, pero tengo una condición, dígame. Quiero mantener mi trabajo de medio tiempo en la clínica del Dr. Campos. Necesito seguir practicando medicina mientras estudio para revalidar mi título. Alejandro sonrió. Me parece perfecto. Demuestra que tiene ambiciones más allá de este trabajo. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Por un lado, la oportunidad era increíble. Por otro, algo le parecía demasiado conveniente. ¿Qué probabilidades había de que el hombre que la había ayudado en el avión apareciera justo cuando más lo necesitaba? ¿Crees que me está mintiendo sobre su padre?, le preguntó a Lucía. No lo sé, pero googléalo. Si es un empresario importante debe aparecer en Internet. Catalina buscó a Alejandro Durán, empresario México, en el teléfono de Lucía. Los resultados la sorprendieron. Artículos sobre adquisiciones millonarias, entrevistas en revistas de negocios, fotos en eventos de tecnología. Era realmente exitoso. Mira esto. Le mostró a Lucía una foto de Alejandro en una gala benéfica con una mujer elegante. Esta debe ser su exesposa. Es hermosa, comentó Lucía. ¿Estás segura de que solo quiere una enfermera para su papá? ¿Qué quieres decir, Catalina? Por favor, un millonario guapo te ayuda en el avión, aparece casualmente cuando necesitas trabajo y te ofrece el salario perfecto. O es el hombre más generoso del mundo, o está interesado en ti. Catalina sintió calor en las mejillas. No seas ridícula, yo tengo un bebé de 3 meses y acabo de enviudar. Además, somos de mundos completamente diferentes. Los millonarios también se enamoran, hermana. Esto es solo trabajo, Lucía. Nada más. Pero mientras se quedaba dormida, Catalina no pudo evitar recordar la gentileza en los ojos de Alejandro, cuando había calmado a Mateo en el avión, y la manera en que había escuchado sus problemas sin juzgarla. Tal vez Lucía tenía razón. Tal vez esto era más complicado de lo que parecía. La mansión en Coral Gables era exactamente lo que Catalina había imaginado que sería. La casa de un millonario. Jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada y ventanas enormes que brillaban bajo el sol de Miami. Pero lo que no había esperado era encontrar a don Alberto Durán sentado en el porche delantero, discutiendo con una enfermera uniformada. Le digo que no necesito que me carguen como si fuera un inválido, gritaba el anciano mientras se levantaba de su silla de ruedas con obvio esfuerzo. Señor Durán, el doctor dijo que debe usar la silla después de las caminatas, respondía la enfermera con paciencia profesional. El doctor no vive aquí. Alejandro se acercó rápidamente desde el auto. Papá, te presento a Catalina Mendoza. Catalina, mi padre Alberto. Don Alberto la miró de arriba a abajo con ojos inteligentes y desconfiados. ¿Otra enfermera?, dijo con un tono ácido. Ya le dije a María que estoy bien. No vengo a reemplazar a nadie, dijo Catalina, acercándose. Solo quería conocerlo y ver si podemos trabajar juntos. ¿Trabajar juntos?, preguntó el anciano intrigado por la frase. Soy mamá de un bebé de 3 meses. Sé lo que es que otros decidan por uno sin preguntar qué necesita realmente. Don Alberto se rió por primera vez. Me gusta esta muchacha. ¿De dónde es? De Medellín, Colombia, respondió Catalina. Ah, paisa. Mi difunta esposa tenía una amiga de Medellín que hacía las arepas más deliciosas del mundo. María, la enfermera actual,
Se despidió después de darle a Catalina un reporte detallado de los medicamentos y rutinas de don Alberto. Cuando se fueron, el anciano se dirigió directamente a Catalina. ¿Por qué quiere trabajar con un viejo gruñón como yo? Porque necesito el trabajo y usted necesita a alguien que lo trate como adulto, no como niño. ¿Y el bebé se llama Mateo? Si esto funciona, viviríamos en la casa de huéspedes. Don Alberto miró a su hijo. ¿Ya le mostraste la casita? Íbamos hacia allá, respondió Alejandro. La casa de huéspedes era más grande que el apartamento donde había vivido en Medellín. Tenía 2 habitaciones, una cocina completamente equipada, y una sala con ventanales que daban al jardín trasero. Es hermosa, murmuró Catalina cargando a Mateo. ¿Cuánto tiempo han vivido aquí? Compré la casa hace 5 años cuando papá empezó a tener problemas de salud, explicó Alejandro. Él se resistía a vivir conmigo, así que fue un compromiso, su independencia en la casa principal, mi tranquilidad sabiendo que estaba cerca. ¿Usted vive aquí? También tengo un apartamento en Brickell para cuando estoy en Miami por negocios, pero mantengo una habitación aquí para estar cerca de papá. Durante las siguientes semanas, Catalina se estableció en una rutina que no había imaginado posible. Por las mañanas llevaba a Mateo a la guardería recomendada por Alejandro, que casualmente tenía un descuento especial para empleados de la empresa Durant Technologies. Después trabajaba 4 horas en la clínica del Dr. Campos, donde perfeccionaba su inglés médico y mantenía sus habilidades actualizadas. Por las tardes cuidaba a don Alberto, que resultó ser un paciente mucho más colaborativo de lo esperado. El anciano adoraba a Mateo y insistía en que su nieto adoptivo pasara tiempo en la casa principal. Este bebé tiene la sonrisa de mi Alberto cuando era pequeño, decía frecuentemente, refiriéndose a su hijo. Alejandro visitaba a su padre con más frecuencia que antes. Al principio, Catalina pensó que era por desconfianza hacia su trabajo, pero gradualmente se dio cuenta de que genuinamente disfrutaba pasar tiempo en casa. Antes venía solo los domingos por obligación. Le confió don Alberto una tarde mientras Mateo jugaba en su regazo. Ahora viene entre semanas, se queda a cenar, me ayuda con el jardín. ¿No había visto a mi hijo tan relajado desde antes de su divorcio? Una noche, después de acostar a Mateo, Catalina encontró a Alejandro en la cocina de la casa principal, preparando café. ¿No puede dormir?, preguntó ella. Jetlag. Llegué de México esta tarde, respondió él. Le ofreció una taza de café. ¿Cómo estuvo papá hoy? Bien. Sus niveles de azúcar están más estables desde que cambiamos su horario de medicamentos. ¿Fue idea suya ese cambio? Hablé con el Dr. Campos, me dijo que muchos diabéticos responden mejor si toman la metformina después del desayuno en lugar de antes. Alejandro la miró con admiración. Mi padre tiene razón cuando dice que es diferente a las otras enfermeras que hemos tenido. Solo hago mi trabajo. No hace más que eso. Ayer lo vi ayudándolo a usar Skype para hablar con su hermana en Guadalajara. Ninguna enfermera anterior se había tomado esa molestia. Catalina sintió calor en las mejillas. Durante las últimas semanas había notado cómo Alejandro la miraba, cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Había momentos de conexión, como cuando él la ayudaba a bañar a Mateo, o cuando cocinaban juntos la cena para don Alberto. Su papá es fácil de querer, dijo simplemente. ¿Y qué tal van sus estudios para revalidar el título? Lento pero bien, ya envié toda la documentación a CGFNS para la evaluación de credenciales. Me dijeron que el proceso toma entre 6 y 8 meses. ¿Necesita ayuda con algo? Conozco traductores certificados, abogados de inmigración. No, gracias, quiero hacerlo por mí misma. Alejandro asintió con respeto. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Cómo va lo del apartamento en Medellín? Catalina se tensó. No había mencionado los problemas financieros que seguía teniendo. ¿Por qué?, preguntó, con una voz que sonaba un poco tensa. Don Alberto me contó que usted habla por teléfono con el banco cada semana. Se preocupa por su tranquilidad. Estoy al día con los pagos, mintió parcialmente. Es solo complicado manejar todo desde aquí.
Lo que no le dijo era que había usado casi todos sus ahorros para los pagos de la hipoteca de los últimos 2 meses, y que el banco le había dado una prórroga de 30 días para ponerse al corriente. Si necesita ayuda. No necesito su ayuda con eso, lo interrumpió más bruscamente de lo que pretendía. Ya hace suficiente pagándome bien por cuidar a su papá. Alejandro levantó las manos en señal de paz. No quise ofenderla, solo me importa que esté bien. Esa noche, mientras acostaba a Mateo, Catalina reflexionó sobre la conversación. Había algo en la manera en que Alejandro la miraba, en su interés por sus problemas personales, que la hacía sentir incómoda. No incómoda en el mal sentido, sino vulnerable. 2 días después, mientras organizaba los medicamentos de don Alberto, encontró un sobre dirigido a ella en el escritorio del anciano. Dentro había un cheque por $10,000 y una nota para gastos de revalidación. Con cariño, Alberto Durán. Don Alberto, lo llamó encontrándolo en el jardín. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Es mi dinero. Puedo hacer lo que quiera con él. Es demasiado. Tonterías. ¿Usted le ha dado vida nueva a esta casa? Alberto viene más seguido. Yo me siento mejor, y ese bebé precioso nos tiene a todos encantados. Pero además, lo interrumpió con una sonrisa traviesa. Mi hijo nunca había hablado tanto de una mujer desde Patricia. ¿Está usted haciendo milagros aquí? Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. Don Alberto, yo solo soy su enfermera. Mi niña, tengo 72 años, sé reconocer cuando un hombre está enamorado. Esa tarde, cuando Alejandro llegó de una reunión, Catalina lo estaba esperando en la sala con el cheque en la mano. Necesitamos hablar. Capítulo 4. Secretos y traiciones. Continuación. Alejandro entró a la sala, y al ver el cheque en la mano de Catalina, frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono de voz serio. Catalina respiró hondo antes de hablar. No puedo aceptar esto, Alejandro. Es demasiado. Alejandro la miró fijamente pero no dijo nada. Ya sé lo que estás pensando. Que me está dando algo por caridad, continuó Catalina. Pero no es eso lo que necesito. Alejandro dejó escapar un suspiro. No lo tomes como caridad, Catalina. Don Alberto te aprecia profundamente. Y lo que hizo fue un gesto de agradecimiento. Catalina sacudió la cabeza, casi sin poder creer lo que escuchaba. No puedo, Alejandro. Mi orgullo no me lo permite. He luchado por todo esto por mí misma. Y no quiero que nada venga de un cheque firmado por un hombre que ya lo ha hecho todo por mí. Pero lo que hizo don Alberto también fue por ti, no por mí. Alejandro se acercó, tomando sus manos con suavidad. Por favor, Catalina, deja que te ayude, al menos en esto. Es solo dinero, dijo él, con una mirada suave pero persistente. Es mucho más que dinero, respondió Catalina con un toque de desesperación en su voz. Son mis principios. Y no quiero que ni tú ni nadie los pongan en tela de juicio. Se quedó en silencio por unos segundos, mirándole los ojos. Lo siento, Alejandro, pero no puedo aceptarlo. Alejandro asintió lentamente, dejando ir sus manos. Lo entiendo, dijo, su voz suave y resignada. Catalina guardó el cheque en su bolso, tomando una decisión firme. Gracias por todo, Alejandro, pero esto no cambia lo que quiero hacer con mi vida. Y lo que quiero lograr por mí misma. El apartamento en Hialeah era diminuto comparado con la casa de huéspedes. ¿Pero era suyo? Catalina había encontrado un lugar de una habitación en el segundo piso de un edificio rosado, rodeado de familias colombianas, venezolanas y cubanas, que llenaban el aire con salsa y merengue cada fin de semana. Mija, ¿segura que no quiere que le cuide a Mateo mientras va a trabajar?, le preguntó Esperanza, su vecina de al lado. ¿Una señora de Barranquilla que tenía 3 nietos? Yo ya crié 5 hijos. Uno más no me molesta. Es muy amable, doña Esperanza, pero ya tengo guardería para él. En Coral Gables eso debe costar una fortuna. Tengo beca, mintió Catalina.
La verdad era que Alejandro había pagado 6 meses por adelantado antes de que ella se fuera. Otro de los detalles que había descubierto después de su confrontación: habían pasado 4 meses desde que dejó la casa de los Durán, 4 meses trabajando tiempo completo en la clínica del Dr. Campos, tomando clases nocturnas de inglés médico en Miami-Dade College, y rechazando sistemáticamente cualquier ayuda de Alejandro. ¿Cómo va el estudio para el NCLEX?, le preguntó el Dr. Campos durante su descanso. Bien, ya tengo la evaluación de credenciales aprobada. CGFNS dice que mi educación es equivalente a un BSN estadounidense. Excelente. Y el examen de inglés, el TOEFL, lo presenté el mes pasado, pasé con puntuación alta. Entonces, solo falta el NCLEX mismo. Sí, estoy estudiando con los libros que me prestó y con una aplicación en línea. Lo que no le contó al Dr. Campos era que estudiaba hasta las 2 de la madrugada cada día. Después de que Mateo se dormía, que había perdido 10 libras porque a veces se olvidaba de comer, que había vendido su anillo de matrimonio para pagar los gastos del examen. Catalina, dijo el doctor con gentileza, sé que eres orgullosa, pero si necesitas ayuda económica para los gastos del examen. Estoy bien, doctor, de verdad. Esa noche, mientras preparaba la cena en su pequeña cocina, sonó el teléfono. Esperaba que fuera Lucía, pero la voz que escuchó la sorprendió. Catalina, soy Alejandro. Se quedó paralizada con la cuchara en la mano. ¿Cómo consiguió mi número?, preguntó. El doctor Campos me lo dio. Espero que no te moleste que haya venido a tu trabajo. ¿Cómo sabes que trabajo aquí? El doctor Campos me dijo que habías conseguido trabajo de tiempo completo. Estoy orgulloso de ti. Catalina sintió calor en las mejillas. Habían pasado meses sin verse, comunicándose solo a través de mensajes breves, sobre los trámites de la herencia que don Alberto le había dejado, un fondo educativo para Mateo que ella había intentado rechazar sin éxito. ¿Qué quieres, Alejandro? Hablar contigo. Sé que es tarde, pero tienes unos minutos. Se sentaron en la cafetería del hospital, que a las 11 de la noche solo tenía unas pocas personas dispersas en las mesas de plástico. He estado en terapia, dijo Alejandro sin preámbulos, desde la muerte de papá. En serio, el doctor García Ruiz es psicólogo familiar. Psicólogo. Me está ayudando a entender por qué siempre trato de rescatar a las personas con dinero en lugar de simplemente estar presente para ellas. Catalina jugueteó con su taza de café. ¿Y qué has descubierto? Que tengo miedo de que la gente me deje si no soy útil. ¿Qué aprendí desde niño? Que el amor se demuestra resolviendo problemas, no compartiendo momentos. Suspiró. Que arruiné mi matrimonio con Patricia por las mismas razones que casi arruino lo nuestro. No teníamos lo nuestro, dijo Catalina suavemente. Yo era tu empleada. Mentira. Y tú lo sabes. Se miraron en silencio por un momento. Catalina no podía negar que había sentido algo especial durante esos meses en la casa de Coral Gables. Pero también recordaba la traición, cuando descubrió todos los pagos secretos. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora? Porque mañana me regreso a México, definitivamente. Vendí la casa de Coral Gables, voy a cerrar la oficina de Miami. Sé por qué. Porque no puedo seguir viviendo en una ciudad donde cada esquina me recuerda a ti y a papá. Porque necesito empezar de nuevo, igual que tú lo hiciste cuando llegaste aquí. Catalina sintió una punzada extraña en el pecho. Suena sensato, pero antes de irme necesitaba pedirte perdón. No por ayudarte económicamente, sino por mentirte sobre ello. Por no confiar en que podrías aceptar mi ayuda si te la ofrecía honestamente. ¿Qué quieres decir? Capítulo 5. Reconstrucción. Continuación. Alejandro sacó una carpeta de su maletín. Estos son todos los recibos de pagos que hice. La diferencia del boleto de avión, 6 meses de guardería para Mateo, el arreglo con el banco en Medellín para tu apartamento. Catalina abrió la carpeta y sintió que se le iba el aire. Eran muchos más pagos de los que había imaginado. Alejandro, nunca acepté reembolso de nada,
Ni del banco, ni de la guardería, ni siquiera del upgrade del avión. Fueron regalos, no préstamos. Pero debía habértelo dicho desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo de que dijeras que no. Porque había visto cómo reaccionaste cuando traté de ayudarte con contactos para revalidar tu título. Porque sabía que eras demasiado orgullosa para aceptar caridad. No era caridad, dijo Catalina mirando los documentos. Era amor. Sí, admitió él. Era amor, mal manejado, pero amor al fin. Catalina cerró la carpeta y se la devolvió. No voy a pagarte. No te estoy pidiendo que lo hagas. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Alejandro tomó sus manos sobre la mesa. Que me perdones, que si alguna vez en el futuro coincidimos en algún lugar, no sientas rencor hacia mí. Que cuando Mateo crezca y pregunte por el señor que lo cargó en el avión, puedas hablarle bien de mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina. Alejandro, yo... No tienes que decir nada, solo podrías abrazarme, una vez como despedida. Catalina se levantó, y lo abrazó. Olía igual que recordaba, a colonia cara y a esa loción, para después de afeitar, que había asociado con las mañanas tranquilas en Coral Gables. Te voy a extrañar, murmuró contra su pecho. Los dos te vamos a extrañar. Yo también los voy a extrañar más de lo que puedes imaginar. Se separaron lentamente. ¿Puedo pedirte un favor?, dijo Catalina. Lo que quieras. Que no te vayas mañana, dame una semana para pensar, para procesar todo esto. ¿Una semana? ¿Para qué? Para ver si realmente tenemos que despedirnos, o si podemos intentar empezar de nuevo, pero de verdad de nuevo, sin mentiras, sin rescates, sin dinero de por medio. Alejandro la miró con esperanza cautelosa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez don Alberto tenía razón. Tal vez somos demasiado tercos para nuestro propio bien. ¿Y cómo funcionaría? Tú vives aquí, tu trabajo está aquí, la vida que construiste, y tú tienes una empresa en México, responsabilidades, empleados que dependen de ti, completó ella. No va a ser fácil. Nada que valga la pena es fácil, dijo él con una sonrisa suave. Exacto. Pero antes necesito que me prometas algo. Lo que quieras. Nada de gestos grandiosos, nada de regalos caros, nada de tratar de arreglar mi vida. Si vamos a intentar esto, tiene que ser como iguales, paso a paso. Alejandro sonrió por primera vez en la conversación. ¿Sabes qué es lo primero que haríamos como iguales? ¿Qué? Ir a una cita normal, como gente normal, cena en un restaurante normal, conversación normal, pagar cada uno su parte. Catalina se rió. ¿Me estás pidiendo una cita? Te estoy pidiendo la oportunidad de enamorarte de mí por las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas? Tendrás que descubrirlo en la cita. Esa noche, cuando llegó a su apartamento en Hialeah, Catalina encontró a Mateo despierto en su cuna, jugando con sus dedos y balbuceando sonidos que cada día se parecían más a palabras reales. ¿Qué opinas, mi amor?, le preguntó levantándolo. ¿Le damos una oportunidad al señor del avión? Mateo le sonrió y estiró sus manitas hacia su cara, como si estuviera diciendo que sí. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, Catalina sintió que tal vez estaba lista para abrir su corazón de nuevo. No para ser rescatada, sino para construir algo nuevo, con alguien que entendiera que el amor verdadero no llegaba con chequera, sino con presencia, paciencia y la voluntad de crecer juntos. 6 meses después del funeral de don Alberto, Catalina estaba en el cuarto de descanso de Jackson Memorial Hospital, vestida con el uniforme azul marino que había esperado usar durante tanto tiempo. Había pasado el NCLEX en su segundo intento y finalmente tenía su licencia como enfermera registrada en Florida. Catalina, te buscan en recepción, le dijo Jessica, una de sus compañeras del turno nocturno. Es Alejandro.
Se veía diferente, más delgado, con algunas canas que no tenía antes, pero sus ojos verdes seguían siendo los mismos que recordaba del avión. «Hola», dijo nervioso. «Espero que no te moleste que haya venido a tu trabajo». «¿Cómo supiste que trabajo aquí?» «El doctor Campos me dijo que habías conseguido trabajo de tiempo completo». «Estoy orgulloso de ti». Catalina sintió calor en las mejillas. Habían pasado meses sin verse, comunicándose solo a través de mensajes breves. Sobre los trámites de la herencia que don Alberto le había dejado, un fondo educativo para Mateo que ella había intentado rechazar sin éxito. ¿Qué quieres, Alejandro? Hablar contigo. Sé que es tarde, pero tienes unos minutos. Se sentaron en la cafetería del hospital, que a las 11 de la noche solo tenía unas pocas personas dispersas en las mesas de plástico. He estado en terapia, dijo Alejandro sin preámbulos. En serio, el doctor García Ruiz es psicólogo familiar. Psicólogo. Me está ayudando a entender por qué siempre trato de rescatar a las personas con dinero, en lugar de simplemente estar presente para ellas. Catalina jugueteó con su taza de café. ¿Y qué has descubierto? Que tengo miedo de que la gente me deje si no soy útil. ¿Qué aprendí desde niño? Que el amor se demuestra resolviendo problemas, no compartiendo momentos. Suspiró. Que arruiné mi matrimonio con Patricia por las mismas razones que casi arruino lo nuestro. No teníamos lo nuestro, dijo Catalina suavemente. Yo era tu empleada. Mentira. Y tú lo sabes. Se miraron en silencio por un momento. Catalina no podía negar que había sentido algo especial durante esos meses en la casa de Coral Gables, pero también recordaba la traición cuando descubrió todos los pagos secretos. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora? Porque mañana me regreso a México definitivamente. Vendí la casa de Coral Gables, voy a cerrar la oficina de Miami. Sé por qué. Porque no puedo seguir viviendo en una ciudad donde cada esquina me recuerda a ti y a papá. Porque necesito empezar de nuevo, igual que tú lo hiciste cuando llegaste aquí. Catalina sintió una punzada extraña en el pecho. Suena sensato, pero antes de irme necesitaba pedirte perdón. No por ayudarte económicamente, sino por mentirte sobre ello. Por no confiar en que podrías aceptar mi ayuda si te la ofrecía honestamente. ¿Qué quieres decir? Capítulo 6. El último adiós y nuevos comienzos. Continuación. Alejandro sacó una carpeta de su maletín. Estos son todos los recibos de pagos que hice. La diferencia del boleto de avión, 6 meses de guardería para Mateo, el arreglo con el banco en Medellín para tu apartamento. Catalina abrió la carpeta y sintió que se le iba el aire. Eran muchos más pagos de los que había imaginado. Alejandro, nunca acepté reembolso de nada, ni del banco, ni de la guardería, ni siquiera del upgrade del avión. Fueron regalos, no préstamos. Pero debía habértelo dicho desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo de que dijeras que no. Porque había visto cómo reaccionaste cuando traté de ayudarte con contactos para revalidar tu título. Porque sabía que eras demasiado orgullosa para aceptar caridad. No era caridad, dijo Catalina mirando los documentos. Era amor. Sí, admitió él. Era amor, mal manejado pero amor al fin. Catalina cerró la carpeta y se la devolvió. No voy a pagarte. No te estoy pidiendo que lo hagas. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Alejandro tomó sus manos sobre la mesa. Que me perdones. Que si alguna vez en el futuro coincidimos en algún lugar, no sientas rencor hacia mí. Que cuando Mateo crezca y pregunte por el señor que lo cargó en el avión, puedas hablarle bien de mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina. Alejandro, yo... No tienes que decir nada. Solo podrías abrazarme. Una vez como despedida. Catalina se levantó y lo abrazó. Olía igual que recordaba, a colonia cara y a esa loción, para después de afeitar, que había asociado con las mañanas tranquilas en Coral Gables. Te voy a extrañar, murmuró contra su pecho. Los dos te vamos a extrañar. Yo también los voy a extrañar más de lo que puedes imaginar.
Se separaron lentamente. ¿Puedo pedirte un favor?, dijo Catalina. Lo que quieras. Que no te vayas mañana. Dame una semana para pensar, para procesar todo esto. ¿Una semana? ¿Para qué? Para ver si realmente tenemos que despedirnos o si podemos intentar empezar de nuevo, pero de verdad, de nuevo, sin mentiras, sin rescates, sin dinero de por medio. Alejandro la miró con esperanza cautelosa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez don Alberto tenía razón. Tal vez somos demasiado tercos para nuestro propio bien. ¿Y cómo funcionaría? Tú vives aquí, tu trabajo está aquí, la vida que construiste, y tú tienes una empresa en México, responsabilidades, empleados que dependen de ti, completó ella. No va a ser fácil. Nada que valga la pena es fácil, dijo él con una sonrisa suave. Exacto. Pero antes necesito que me prometas algo. Lo que quieras. Nada de gestos grandiosos, nada de regalos caros, nada de tratar de arreglar mi vida. Si vamos a intentar esto, tiene que ser como iguales, paso a paso. Alejandro sonrió por primera vez en la conversación. ¿Sabes qué es lo primero que haríamos como iguales? Ir a una cita normal como gente normal, cena en un restaurante normal, conversación normal, pagar cada uno su parte. Catalina se rió. ¿Me estás pidiendo una cita? Te estoy pidiendo la oportunidad de enamorarte de mí por las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas? Tendrás que descubrirlo en la cita. Esa noche, cuando llegó a su apartamento en Hialeah, Catalina encontró a Mateo despierto en su cuna, jugando con sus dedos y balbuceando sonidos que cada día se parecían más a palabras reales. ¿Qué opinas, mi amor?, le preguntó levantándolo. ¿Le damos una oportunidad al señor del avión? Mateo le sonrió y estiró sus manitas hacia su cara, como si estuviera diciendo que sí. Por primera vez, desde la muerte de Ricardo, Catalina sintió que tal vez estaba lista para abrir su corazón de nuevo. No para ser rescatada, sino para construir algo nuevo con alguien que entendiera que el amor verdadero no llegaba con chequera, sino con presencia, paciencia y la voluntad de crecer juntos. 2 años después, Catalina se encontraba en el vuelo de regreso a Medellín, con Mateo a su lado. El niño ya tenía 2 años y medio, y se dormía plácidamente en su regazo mientras ella observaba las montañas verdes de su ciudad natal. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?, le dijo a Alejandro. ¿Qué?, preguntó él, sonriendo. Que empezó con un error, pero terminó siendo exactamente lo que necesitábamos. Técnicamente no ha terminado, la corrigió él. Apenas estamos empezando. Tienes razón, dijo Catalina sonriendo. Pero ya no tengo miedo del futuro como antes. Ni siquiera un poquito, añadió él con un suspiro. Bueno, tal vez tengo un poco de miedo de que mi mamá te haga preguntas sobre cuándo nos vamos a casar. Alejandro sonrió misteriosamente. ¿Qué pasa si ya tengo respuesta para esa pregunta? Catalina lo miró sorprendida. Alejandro Durán, más te vale estés planeando nada grandioso. Tranquila, nada grandioso, respondió él. Solo algo perfecto para nosotros. Mateo, ajeno a la importancia del momento, aplaudió cuando el avión se detuvo completamente. Ya llegamos, dijo, mirando a través de la ventana. Sí, pensó Catalina, levantando a su hijo en brazos. Esta es la tierra donde naciste, donde conocí a tu papá Ricardo, y donde empezó nuestra nueva historia. El avión tocó tierra en Medellín, y Catalina, con la mirada puesta en el futuro, se sintió lista para enfrentar lo que viniera. Juntos, Alejandro, Catalina y Mateo, comenzarían un nuevo capítulo,